Les voy a platicar de la evolución desde el punto de vista de la ciencia materialista o de la ciencia oficial y desde el punto de vista de la filosofía. La ciencia oficial a la evolución le atribuye cosas que no tiene. En este caso, la selección natural es una parte de la biología y a la selección natural le atribuyen la creación o la aparición de nuevas especies, pero esto no deja de ser una mera hipótesis, una mera teoría, porque los científicos dicen que creen en lo que ven y en lo que tocan, pero nunca han visto sus teorías. Nunca han visto o nunca se ha verificado jamás la aparición de una nueva especie. Sí, estas teorías pasan de moda como los pantalones, como los zapatos, como los cortes de cabello. ¿Sí? Estas teorías o hipótesis de los científicos no resisten un análisis, son teorías de relumbrón, pasajeras, porque no son verdades absolutas. Como son teorías, vamos a hablar de filosofía tantito. Jesucristo dijo: construye tu casa sobre la roca. Esa roca simboliza la verdad absoluta. Y dijo también: no construyas sobre las arenas, porque vendrá la borrasca y se llevará tu casa. Cada grano de arena es una teoría, una hipótesis, ¿sí?, de la ciencia, de los científicos. Y la roca es una pieza, es un monolito, y representa la verdad absoluta, la verdad emanada del ser, ¿sí? Representa la dialéctica del ser, ¿sí? Representa la lógica superior. Y las teorías de las que le estoy hablando representa, pues, las verdades relativas, las verdades o la dialéctica de los sofistas que debatían con Sócrates, que eran mentirosos, que decían falacias, que decían sofismas. Representa igual el sofisma de los fariseos que peleaban con Jesucristo. Entonces, la selección natural lo único que hace es una selección fisiológica, una selección de estructuras o la segregación de los más aptos, ¿sí? Entonces, estos científicos se salen por la tangente diciendo que la selección natural crea nuevas especies. La ciencia actualmente no es una ciencia exacta, ¿sí? El mismo Ernesto Haeckel, el biólogo, que fue un biólogo, dijo que nunca se llegará a tener una verdad certera, absoluta, sobre el origen del hombre, ¿sí?, sobre su antecesor, porque de hecho Darwin nunca dijo que el hombre viniera del mono. Fueron sus discípulos los que dijeron después que el hombre viene del mono, porque Darwin solo dijo que el hombre tiene un antecesor común. Y lo que sucede es que abusan de la anatomía comparada, ¿sí? Y es al revés, porque el mono deviene del hombre. Los simios, los monos, son desechos del hombre. De hecho, Platón lo dice también en su libro, en sus diálogos, que los animales fueron hechos con los retazos que sobraron cuando se hizo al hombre. Y así, y lo dicen varios, lo dice Pedro Uspensky también, en su libro Un nuevo modelo del universo. Entonces, cuando hablamos de evolución, descartamos la involución. Estamos hablando de forma parcial cuando hablamos solo de evolución, pero tiene una hermana, la evolución, que se llama involución. Ambas leyes actúan conjuntamente y constituyen el eje mecánico de la naturaleza. La ley de la evolución
es la ley de avance, de progreso, de creación de organismos, de abarca las civilizaciones, los planetas, rige hasta un momento dado todo eso. Pero la involución es lo opuesto, es la ley regresiva, la ley de retroceso. Sí, por ejemplo, ustedes ven aquí esta imagen, esta fruta que es un limón, cómo empieza siendo una semillita, una florecita, pero va evolucionando biológicamente, ¿sí? Va progresando, sí, hasta que, bueno, nació, creció, se desarrolló, maduró y murió, o sea, se pudre, se llega a su ancianidad, a su decrepitud. ¿Sí? Esto es la evolución. Igual lo mismo pasa con un ser humano, pues a los 35 años el hombre deja la juventud y entra en la adultez, empieza a envejecer, empieza la decadencia del hombre a los 35 años. Por eso muchos deportistas ya a los 35 años ya no siguen jugando porque ya dieron lo que iban a dar hasta los 35 en el fútbol, en el béisbol, ¿sí? Entonces, porque a los 35 años empieza ya la involución del hombre, del humano, pues. Hay seres que no envejecen, pero esos les llaman mutantes, como por ejemplo Saint Germain, Cagliostro, Zenón Zanoni, el mismo Jesucristo. Ellos no envejecen, no entraron en involución o en decadencia porque ellos lograron la piedra filosofal y el elixir de larga vida a través de la sublimación de la libido sexual. Entonces, la exclusión de cualquiera de estas dos leyes originaría la estática, el quietismo, la parálisis radical de los mecanismos naturales. La evolución y la involución no pueden producir cambios de fondo en el individuo. Debe haber una revolución. Ahora, estamos hablando de la evolución desde el punto de vista espiritual. Ya hablamos de la evolución desde el punto de vista biológico, ¿no? Biológico, ¿sí? Desde el punto de vista mecánico en la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza. Todos los seres del universo están sometidos a estas dos leyes, porque ya en otras ocasiones les he hablado de que todo es cíclico. Mucha gente a veces tiene problemas existenciales y se pregunta a sí mismo, ¿qué es este mundo? ¿Qué es esto? O sea, ¿tiene fin? O sea, ¿algún día esto se va a terminar? En el caso de nuestro planeta, pues estamos en la quinta raza, faltan 2 razas y ya la Tierra quedará convertida en un cadáver, en un mundo muerto, estéril, como la Luna. En la Luna vivieron 7 humanidades. La Luna es más antigua que la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando fueron a la Luna por vez primera, en los astronautas del Apolo 11, encontraron ruinas de ciudades en ruinas, porque ahí hubo vida humana, vegetal, mineral, etc. Y aquí va a pasar lo mismo en la Tierra. Ya vamos por la quinta raza, faltan 2. Nosotros somos la raza aria. Falta la raza Corari o la Nueva Jerusalén que dice el Apocalipsis bíblico. Y luego vendrá la última que se llamarán los hijos de la resurrección. Y ya nuestro planeta pasará a ser otra luna, una nueva luna, ¿sí? Y lo mismo pasa con el Sol, con las galaxias, o sea, todo es cíclico, o sea, nada es para siempre, nada es eterno, ¿sí? Entonces, un insecto vive lo mismo que nosotros vivimos lo mismo que un planeta, pero todo es relativo, ¿sí? Todo, es la relatividad del tiempo, ¿sí? Pensamos nosotros que vivimos más que un insecto, vivimos lo mismo de acuerdo a la relatividad, de acuerdo a su tamaño, ¿sí? Entonces,
hablando desde el punto de vista ya espiritual, la evolución mecánica de la naturaleza, lo único que nos hace es involucionarnos. Crecemos, maduramos, nos reproducimos e involucionamos. Y esa evolución que es mecánica y que pertenece al tiempo, no genera cambios espirituales en el ser humano. Para que el ser humano pueda evolucionar, o más bien revolucionar, porque en medio de estas dos leyes, evolución e involución, debe nacer una revolución psicológica en el hombre, rebelarse contra su propia naturaleza, eliminar los agregados psicológicos. Como dijo Jesucristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando dijo niégate a ti mismo, es la revolución de la conciencia. Llevarle la contraria a tus deseos, a tus pasiones, a tus impulsos, a tus emociones negativas, a tus pensamientos negativos, y desarrollar mejor los pensamientos superiores, las emociones superiores, todo superior, ¿sí? Entonces, debe haber una revolución que se llama la revolución de la conciencia, ¿sí? Despertar conciencia, eliminando los agregados psicológicos, porque el ego, la ira, el odio, la lujuria, la envidia, etcétera, tienen atrapada la conciencia, y cuando nosotros eliminamos un agregado psicológico, nace una virtud. Sí, porque el ego tiene atrapada la virtud, se libera luz, y como dice la misma Biblia, el mismo Jesucristo, para que algo nuevo nazca tiene que morir algo, se tiene que sacrificar algo. Si el grano no muere, la planta no nace. Eso lo dice la misma Biblia. O como dijo Einstein, para que nos sucedan cosas nuevas, tenemos que hacer cosas diferentes. Si todos los días hacemos lo mismo, pues todos los días vamos a tener el mismo resultado. Tenemos que generar cambios en nuestra vida, y ese cambio es que tenemos que matar el ego para que nazca una virtud. Repito, si el grano no muere, la planta no nace. Si algo nuevo nace en nosotros es porque murió algo dentro de nosotros, y ese sería el ego. Entonces, las razas indígenas que actualmente viven sobre la faz de la tierra, en todos los países, en Latinoamérica, en Europa, están en estado involutivo, ¿sí? Son involutivas, o sea, están en decadencia. Las disciplinas o las ciencias actuales, como la filosofía, el arte, la religión, la química, la física, etcétera, están en involución igual. Las 7 bellas artes, ¿sí? El teatro, la pintura, la literatura, el cine, la arquitectura, están en decadencia, porque los arquitectos de hoy ya no construyen como los antiguos, no orientan sus construcciones de acuerdo al cosmos. Los antiguos construían o hacían construcciones arqueoastronómicas, sí, y además las sincronizaban con el sol, y así como Chichén Itzá, como la maravilla de Chichén Itzá, o como las pirámides de Egipto, o como los colosos de Abu Simbel, o como Teotihuacán. Entonces, la proporción áurea que manejaban los antiguos también hoy casi no se menciona. No sé si la saben usar los arquitectos. Como decía León Tolstoy, el gran León Tolstoy, que es una autoridad hablando del arte, y no nada más él, Aristóteles, Platón, Immanuel Kant, dicen ellos que el arte tiene que ir focalizado a lo divino, a lo espiritual. Tiene que ser espiritual, tiene que estar enfocado a la divinidad, ¿sí? Y tiene que encerrar un misterio. Esos dos requisitos debe llevar el arte, ¿sí?
Y hoy el arte es una imitación nada más, es una, como dice León Tolstoy, es una imitación de arte, como le dice él, no recuerdo la palabra, pero los pintores hoy pintan puras cosas superfluas, imitar un árbol, una vaca, no sé, no es arte, pues tiene que llevar un mensaje, un símbolo, como la Última Cena, por ejemplo, de Leonardo da Vinci. Es un reflejo de arte nada más. Eso era lo que se me estaba olvidando. El arte de hoy es un reflejo de arte. La humanidad entera está involucionando porque de hecho los científicos dicen, o los historiadores, los antropólogos dicen que estamos evolucionados, que estamos en la cúpula de la evolución, que el hombre está muy evolucionado, que de hecho ni somos hombres, somos animales intelectuales, que el hombre está en el pináculo de la evolución, pero en realidad estamos allá abajo en el sótano de la evolución, porque esta humanidad ha pasado por cuatro etapas: primavera, verano, otoño, invierno. Ahorita estamos en el invierno. En las dos primeras estaciones fue la primavera, el verano, era el proceso de la evolución, pero cuando entramos en el otoño, que fue en Babilonia, fue el otoño de la humanidad, empezó este mundo a evolucionar. ¿Por qué? Porque se inventaron las banderas, las fronteras, los ejércitos, las armas, la propiedad privada, los bancos, lo mío, lo tuyo, etcétera. Entonces empezaron las guerras, las invasiones, las masacres, y ya cuando llegó Grecia y Roma, pues ya se recrudeció más todo esto, y ya entramos en el invierno, que es la última etapa de la humanidad, que se le llama el Kali Yuga. ¿Sí? El Kali Yuga. Así le llaman los hindúes, el Kali Yuga, la era de la destrucción, porque Kali es una diosa hindú, que es la diosa de la destrucción. Entonces, actualmente estamos en un estado involutivo. ¿Sí? En la edad de oro y plata, la humanidad evolucionó, pero llegamos a la edad de cobre, que fue en Grecia y Roma. En Grecia y Roma entramos a la edad de hierro, sí. Repito, la edad de oro fue en la India, la edad de plata fue en el Tíbet, la edad de cobre fue en Babilonia, ¿sí? Y ya a partir de Grecia y Roma empezó la edad de hierro, ¿sí? La edad de hierro, que se compagina con la primavera, el verano, otoño, invierno. ¿Sí? Entonces estamos en el invierno, en la última etapa ya, y eso no es evolución, es involución. Por ejemplo, para analizar más sobre este asunto, haciendo uso del análisis y de la dialéctica, por ejemplo, las armas que se utilizaron en los tiempos de Babilonia, en los tiempos de Grecia, de Esparta, ¿sí? De los romanos, eran las lanzas, las flechas, y hoy día las flechas fueron reemplazadas por los misiles, ¿sí? Por las bombas nucleares, y a eso no se le puede llamar evolución, eso es involución, porque hemos empeorado. Y hoy día
esta humanidad, sobre todo las grandes naciones poderosas, como Estados Unidos y Rusia, son los mismos bárbaros de antaño, solo vestidos a la moderna, ¿sí? Con smoking, son gorilas con smoking, esos ministros de esas naciones que se la pasan peleándose, fabricando armas nucleares, son verdaderos bárbaros o son los mismos bárbaros de la antigüedad, como Nabucodonosor, ¿sí? Como esos reyes que eran bélicos, son los mismos bárbaros, pues, solo que con traje, con etiqueta, pues, pero pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces, el lenguaje también ha evolucionado, sí, hoy se ha ido reduciendo la capacidad ablativa del ser humano por la degeneración. La degeneración le entra al ser humano por el sexo, ¿sí? Por la práctica del infrasexo, que es el sexo de los homosexuales y las lesbianas, por la sodomía, ¿sí? Por la masturbación, los vicios sobre todo sexuales. Recuerden que el pecado original que sacó al hombre del Edén fue la lujuria, y el árbol prohibido fue la fornicación, la expulsión de la energía sexual, de la libido sexual de nuestro cuerpo. Eso no se hacía hace 18 millones de años en la Lemuria, en los tiempos de Adán y Eva, ¿sí? Tenían otros, practicaban el suprasexo, ¿sí? Entonces, el lenguaje se ha venido también empobreciendo. El presidente de China, que se llamó Mao Zedong, que fue comunista, le quitó letras al alfabeto chino, ¿sí? Hubo un reduccionismo. Eso lo hacen los comunistas. El comunismo, como es ateo, convierte a la gente como en autómatas, robots, máquinas de trabajo, y le quita al ser humano los sentimientos espirituales, las emociones, ¿sí? Y solo se convierten en máquinas de trabajo como las hormigas. Entonces el comunismo va degradando los sentidos físicos, que de por sí ya tenemos perdidos los otros 7 que eran los sentidos internos, ¿sí? Como el sentido espacial, la intuición, ¿sí? La telequinesis, la psicoquinesis. Entonces, el comunismo atrofia los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, ¿sí? Atrofia el corazón, el cerebro. Entonces, se dice que llegará el día en que mucha gente solo emitirá gemidos como los chimpancés. De hecho, ya hay gente que no puede articular muy bien, tiene problemas del habla, precisamente por eso, puras groserías que dicen, hasta les hacen burlas, hasta hacen chistes de esa gente vulgar que hablan el vergoñol, que hablan el cabroñol, porque se hablan de güey, se hablan de groserías, ¿sí? Ya no hablan el español. Y entonces también los insectos, hay muchos insectos en involución, y animales. Las hormigas son involutivas, están en decadencia, las hormigas, las cucarachas, el mosco. Hay animales involutivos como el chimpancé, los monos, el asno, el lagarto, etc. ¿Sí? El animal intelectual no es todavía hombre, la naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto y lo abandona. Nos han dicho la ciencia que somos Homo sapiens erectus, el hombre sapiente, pero en realidad no somos hombres, somos animales intelectuales. El humanoide es el animal más evolucionado de todos los animales por el intelecto. Es lo único que nos diferencia de los animales, pero por encima de nosotros están los ángeles,
y por encima de los ángeles están los arcángeles, y así. Es una escalerita. Entonces nosotros estamos en una escala de la evolución, y el camino, el siguiente escalón que debemos subir es el de iniciarnos en el camino espiritual profundo, en los grandes misterios, como dice Jesucristo, en los grandes misterios que le enseñó Jesucristo a sus 12 apóstoles, porque no a todos les enseñó los misterios. Las antiguas religiones les llamaban mistéricas. Y le preguntaron los discípulos a Jesucristo: ¿por qué al pueblo le hablas en parábolas y a nosotros nos hablas más directo? Porque le dijo a sus apóstoles: porque a ustedes les he enseñado los misterios del reino y a ellos no se los he dado. Porque pues la masa siempre es así, pues no entiende. Jesucristo no le prometió el reino a todos, porque dijo: de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, de 1000 que me siguen uno es mío. Entonces los grandes misterios no son para todos. Y también dijo Jesucristo: no le des las perlas a los cerdos para que las aplasten, ni las rosas, ¿sí? Entonces esa perla es el conocimiento profundo, son los grandes misterios que le entregó a sus 12 apóstoles, que estaban bien preparados, ¿sí? Y después de los 12 apóstoles habían 70 más que no tenían el mismo acercamiento que los 12, y a esos 70 les dio un conocimiento un poquito menos profundo, ¿sí? A esos 70 les develó o les reveló o les tradujo las parábolas que les decía al pueblo, al vulgo, ¿sí? Al ígnaro vulgo, ¿sí? Entonces iba por grados, ¿sí? Dicen que cuando resucitó a Lázaro se incorporó al círculo más inmediato de Jesucristo, cerca de los 12, ¿sí? Entonces, porque dicen que hasta era Juan el Bautista el que resucitó, Juan el Evangelista, el discípulo amado de Jesús, que dicen que era Juan. Puede ser, ¿sí? Entonces el hombre, el humanoide más que nada, lo que tiene que hacer es regenerar su cerebro y hacer la revolución de la conciencia, despertar conciencia, eliminar el ego y aspirar a ser un ángel, ¿sí? Porque la naturaleza no lo va a convertir en ángel, ¿sí? La naturaleza nos deja hasta aquí nomás. Es como un padre de familia que hasta los 18 años le da manutención a su hijo, crianza, y a los 18 años le dice: ya ahora vas a trabajar para que tú seas autosuficiente. Así parecido nos hace la naturaleza, porque nos viene ascendiendo desde el estado mineral, luego pasando por el estado vegetal, luego el estado animal. A eso se le llama transmigración de las almas, ¿sí? Entonces, cuando llegamos al estado humano, la naturaleza nos dice: hasta ahí te dejo, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti perderte o regenerarte, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestra conciencia y seguirla expandiendo. Tenemos que expandir la chispa divina, ¿sí? Pero el ego es el nudo, el gran problema de todo, ¿sí? Que son nuestros pecados, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Gracias por haber visto este video de 20 y tantos minutos.